Zakit ondo oskatu duan. Kaso Altrazan idazle, filologo, itzultzailea da, adibidez, Moroak gara belainopean liburu itzuli zuen lagundu zuen itzultzen katalanera, bera orain Katalunian bizi da, pen katalako kidea da, eta gure gonbita aprobetxatuz, hemen edukiko dugu asteburu osoa, izan ere larun batean Donostiara joango da, Donostia 2016-aren harira, gero uste dut Garabirokokin zerbait daukala horre antolatuta, eta bueno, hasieran eta maziktera irakasten aritu zen, Kabilian, eta orain ja, Katalunian, hainbat lanetan diardu, gu ez da satxera bat. Eta besterik gabe, bera kasi horretik, hor dago galdetekin moduko bat, boletinean izena eman nahi baduzue, Euskararen etxeko ekintzetan parte hartzeko, eta bete nahi baduzue eta jaso nahi badituzue, jarri zuen izenak, e-maila eta horrekin nahikoa da. Eta besterik gabe, Keisa, zurea da hitza, eskerrik asko. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Es la primera vez que vivo aquí y es todo un honor para mí estar aquí con vosotros. Os hablaré del pueblo Amazigh. Al pueblo Amazigh, como decimos la lengua Tamazight, la lengua Tamazight, al bereber. Nosotros rechazamos esta palabra del bereber porque es una palabra que nos han dado los griegos y los romanos para todos los que hablan una lengua que ellos no entienden. Y viene del bárbaro, una lengua bárbara. Y cuando llegan los árabes también nos dicen al bárbaro, los bárbaros. Para eso que nosotros somos Imazigh, que es el plural, Tamazight, que es el femenino singular, y Amazigh, que es el masculino singular, cambia. Pues esta lengua es una lengua milenaria. El pueblo Amazigh cuenta hoy en día unos 20 millones de hablantes. Os contaré un poco una lucha milenaria de este pueblo para sobrevivir hasta hoy en día. He puesto estas joyas en esta primera diapositiva. Las joyas estas son joyas específicas del norte de África. Están hechas con plata y coral. La plata y el coral es un símbolo de afección, de amor, de protección. Tenemos aquí la fíbula, que tenemos aquí. Esta es la fíbula. La fíbula simboliza la unión entre el hombre y la mujer. Y la palabra Imazigh, Amazigh, quiere decir un hombre levantado, no sumiso. Pues los Amazigh, desde el norte hasta el sur, se extienden desde el Mediterráneo, contamos Libia, Tunisia, Argelia, Marruecos, hasta al Burkina Faso, el Sahel, al Burkina Faso, y de este a oeste, desde la oasis de Siwa, que es una pequeña localidad de Egipto, que ahora, hoy en día, cuentan unos 20.000 hablantes Amazigh, y por primera vez, después de la primavera, que se llama árabe, nosotros la llamamos la primavera Amazigh, la primavera berber, porque ha dado una oportunidad a los Amazigh de todos estos países donde habían dictadores para que primera vez afirmen su identidad y la reivindiquen. Entonces estos Amazigh de Siwa, después de la caída de Mubarak, presidente de Egipto, y ahora tienen esta reivindicación de su lengua y de su cultura. Pues he dicho desde el este de Egipto a los oasis de Siwa, hasta el oeste a las Islas Canarias. Que las Islas Canarias, los guanches, han perdido la lengua, pero están muy conscientes de su identidad. El último pueblo donde la lengua Amazigh en las Islas Canarias se hablaba hasta los años 70, hace poco tiempo, y se ha extendido.
pero si los lingüistas que han hecho estudios, hasta los topónimos y todo, están en Amaziغ. Pues esta conciencia que tienen, ahora hay un movimiento Amaziغ en las Islas Canarias que reivindica la Amaziغ como identidad. Tenemos una historia propia, tenemos una cultura propia, tenemos un calendario propio. El calendario Amaziغ no es el calendario musulmano ni el calendario gregoriano, cristiano. Es un calendario típico, lo celebramos cada 12 de enero de cada año. Este calendario los Amaziغ han empezado desde la victoria que ha hecho un rey Amaziغ que se llama Sheshnak I, que ha avanzado hacia Egipto y que ha derrotado. Palabra, porque estoy tan catalanizada que me salen palabras en catalán. ¿Vale? Pues ha derrotado a la dinastía faraónica y ha hecho la 22ª dinastía faraónica que era Amaziغ. Y para celebrar esta victoria han empezado a contar desde este día. Pues ahora este año estamos en 2962. Después tenemos una grafía propia que se llama Tifinagh, que ha desaparecido en muchos sitios del norte de África y estaba preservada por los Tuareg. Los Tuareg que también son Amaziغ del sur, del norte de África. Es una grafía propia, que os contaré una anécdota. Por ejemplo, cuando ya la primera academia berebera o Amaziغ que se ha creado a París ha normalizado esta grafía, la ha modernizado porque no tenía vocales para facilitar su transcripción. En los años 90 en Argelia, por primera vez oficialmente ya se escribía, la gente no tenía miedo de escribirla, y para los islamistas, por ejemplo, que pensaban que era el hebreo, porque sí que parece un poco al hebreo, pero no es hebreo. Esto por la anécdota. Entonces esta grafía ahora está normalizada, es común a todos los Amaziغ de toda África del Norte. Esto para el estudio un poco, entonces la origen de los Amaziغ, del pueblo Amaziغ. Hasta ahora hay muchas hipótesis, y sobre todo ideológicas. Cuando Francia tenía a Argelia como una colonia, para justificar la colonización, hasta los rastros arqueológicos decía que son de los celtos, que tenemos el mismo origen que los galos, que los franceses, que nosotros, para justificar la colonización, es decir, que estamos en nuestra tierra. Después de la colonización francesa, el gobierno argelino también buscaba una origen para justificar la arabización intensiva de los Amaziغ y decía que el origen de los Amaziغ es de Yemen. Pues el Yemen es un país árabe, pues ya está, somos árabes y ya está. Pero ahora, ya que se están haciendo muchas investigaciones, muchas recercas, según los rastros que hay en las cuevas, por ejemplo, del Tassili, del sur de Argelia, ya dicen que la coexistencia del hombre blanco con el hombre negro siempre ha sido, se llama el hombre del Atlas sahariano, desde más de 10.000 años. Pues, nosotros no nos importa de dónde vivimos, somos conscientes de nuestra identidad, tenemos una lengua propia que hablamos, tenemos una identidad propia que seguimos luchando para ella. Unos nombres que, sobre todo en la época romana, que se presentaban como romanos,
que eran de origen amazigh y lo reivindicaban en este momento. Por ejemplo, Apuleius, que va a la primera novela en la literatura, que se llama El burro de oro. Esta novela está escrita por un amazigh que se llama Apuleius Ndaurish, pero está escrita en latín. Esto es durante el Imperio Romano y romanizaron una parte del norte de África y escribían en latín. También Santo Agustino también es amazigh y lo reivindica. Apuleius lo reivindicaba que era númido, Numidia y toda la África del Norte organizada como un estado por un rey, para nosotros es muy simbólico, que era el rey Masinisa. Entonces estos dos nombres, Ibn Khaldun también, el sociólogo Ibn Khaldun también es amazigh. Entonces, esto para un poco de historia. Vale, la lengua amazigh, según los lingüistas, dicen que debe su sobrevivencia al carácter oral que tiene. Es una lengua que cuando ya teníamos esta geografía, que al rey Masinisa ha unificado toda la África del Norte para hacer un estado, había una grafía, pero la grafía se utilizaba de manera simbólica solo porque se utilizaba más en latín como lengua franca. Pero existía esta lengua. Entonces, después del declino del Imperio Romano, la lengua ya se ha quedado solo en la oralidad. Y como es una lengua oral, ha podido sobrevivir, si la comparamos con el latín, por ejemplo, o si la comparamos con la lengua de los faraones, por ejemplo, el antiguo egipcio, ha sobrevivido y estas lenguas han desaparecido. Se ha quedado en la oralidad hasta casi en el siglo XX. Entonces, casi 13, 14 siglos en la oralidad, y esto le ha salvado de la muerte. Aparte de unos manuscritos que se han encontrado para transcribir una literatura religiosa después de la invasión árabe, entonces no hay nada escrito, sino son los otros que escribían sobre los amazigh, como los romanos, los griegos, o como Heródoto ha hablado mucho de los amazigh, por ejemplo, y después Ibn Khaldun también en árabe. Pues hasta el siglo XX esta lengua estaba en la oralidad. Al siglo XX, con la colonización francesa, al sueño de Napoleón de hacer un imperio árabe, hace que con la conquista francesa ya empezaba la arabización de topónimos, de nombres, de la obligación de la lengua árabe, despreciar la lengua amazigh. Al siglo XX se ha hecho un movimiento, que era la época de la colonización, se ha hecho un movimiento nacional argelino. En el principio era un movimiento que se llama el movimiento de la estrella nordafricana, para toda la África del Norte, como identidad al amazigh. Pero habían problemas, no estaban de acuerdo, pues se ha hecho un movimiento nacional de Argelia, dirigido principalmente por amazigh de una región, que es la región de la Cabilia, del norte de Argelia, en que tenía como principal reivindicación la independencia de Argelia y la principal identidad, que es toda Argelia, pero que sea el árabe, reconocido también al amazigh, la cooficialidad de las dos lenguas. Había muchos problemas, había un otro corriente islámico que estaba en contra de esta identidad, que decía que esto se ha inventado, que no existe en todo. Esto hasta la independencia. Pues la independencia de Argelia, un año después de la independencia de Argelia, los amazigh de Argelia han visto que es una desilusión esta independencia, porque es una sustitución de una institución colonial en una institución dictatorial,
que hacía lo mismo que los franceses, prohibía la lengua amazigh. Pues los amazigh de Argelia que han hecho manifestaciones y todo, había mucha represión. Después había un golpe de Estado en 1965 para Boumediene, el gran dictador, hasta su muerte. Este ha hecho que la lengua amazigh sea prohibida totalmente. Pues todos los activistas amazigh estaban torturados o encarcelados o exiliados. Yo me recuerdo cuando era pequeña, teníamos una pequeña revista clandestina que mi padre tenía, donde teníamos que aprender estegrafía nuestra, y mi padre la dejaba en un cofre así, con una llave y todo, porque teníamos los que llaman de la seguridad militar, los que vigilan lo que hacemos, porque si encuentran esta revista con una persona ya es la cárcel. También tenemos una bandera que se ha hecho a Francia, una bandera con 3 colores, que se ha hecho en los años 70 en Francia, que tiene el color azul de la Mediterránea, verde del norte de África y amarillo del Sahara. Y después tiene un símbolo rojo como la Z que se escribe en amazigh, que esta Z es la principal letra del alfabeto amazigh y que simboliza una persona así levantada, no sobresal. Pues los que luchaban para la identidad amazigh tenían que exiliarse o hacerlo de manera clandestina. En Marruecos en 1958 había una revolta de Rif contra el rey y también había una opresión terrible contra los amazigh de Rif. Pues en Argelia, después de la muerte de Boumediene en 1978, ya la gente estaba un poco harta de esta dictadura. Por primera vez en la Kabila había manifestaciones de estudiantes, lo que se llamaba la primavera amazigh. Por primera vez una región se levanta toda, un movimiento social, para reivindicar la lengua amazigh como lengua oficial y para reivindicar la existencia oficial de la amazigh, es decir, no solo la lengua, pero la identidad, porque hay mucha gente que se sienten amazigh, pero no hablan la lengua. Son amazigh arabizados, han perdido la lengua, pero son conscientes de que son amazigh. Había mucha represión, encarcelados, exiliados, torturados, hasta 1988 que había una revuelta generalizada en Argelia por otros motivos, aparte de la reivindicación cultural. Había un poco de apertura lingüística, apertura democrática en Argelia, pero lo que ha pasado es una paradoja. Paradox. Entonces, lo que ha pasado es que con el desdevenimiento del multipartismo se han creado muchos partidos laicos, islamistas también. Había una subida del islamismo y el islamismo es un problema en mi país, el islamismo radical. El islam siempre ha existido en Norte de África, a la manera nordafricana, pero este movimiento islamista no alimentaba al régimen argelino contra el movimiento amazigh, porque el movimiento amazigh es de izquierda, es un movimiento de izquierda, entonces alimentaba el movimiento islamista para controlar, contra los amazigh. En 1990 se han hecho elecciones en Argelia del Parlamento y ha ganado el partido islamista radicalista, el más radicalista, que estaba en contra de la amazigh, porque por ahí la única lengua que tiene que existir es el árabe, porque es la lengua del Corán.